Informe neuropsicológico. La evaluación neuropsicológica puede ser vista como un método de diagnóstico que es útil para estudiar el funcionamiento cognitivo y cerebral, que nos sirve para obtener información sobre el estado de nuestras funciones psicológicas cognitivas, como memoria, lenguaje y atención. Luego de aplicar las pruebas pertinentes, se genera un informe que será útil para tener un perfil del estado de las funciones cognitivas evaluadas de la persona de interés, y a partir de ahí se darán recomendaciones útiles para su bienestar. El informe de evaluación neuropsicológica es una herramienta que permite entender el origen neuropsicológico y la forma de los trastornos cognitivos conductuales que presenta el paciente. Aporta un perfil cognitivo mediante la aplicación de pruebas estandarizadas de contrastada validez en la comunidad médico-psicológica y educativa, con el objetivo de delimitar y cuantificar los diferentes procesos. En primera estructura del informe neuropsicológico está los datos de afiliación. Son los datos personales del paciente, es decir, nombres y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad, edad, sexo, estado civil, número de celular, ocupación, grado de instrucción, evaluado por y fecha de entrevista. Seguimos con el motivo de consulta. El motivo de consulta trata la razón específica del por qué el paciente acude a consulta. Esta parte se describe brevemente el problema o dolencia principal del paciente. Vamos con la observación de conducta, donde se describe el comportamiento, conducta, acciones del paciente durante la consulta y las pruebas aplicadas. Después encontramos test, pruebas o baterías aplicadas. Esta sección contiene los nombres de las pruebas aplicadas al paciente. Por ejemplo, si se aplicó el test de Mini Mental, el test de la figura de reloj, la escala de memoria de Wechsler, pruebas de memoria o pruebas de atención. Si fuera así, entonces estas pruebas irían en esta sección. Continuamos con el análisis e interpretación de los resultados. En esta sección se van a reflejar los resultados que el paciente ha obtenido en las pruebas que se le haya administrado, es decir, la interpretación y la explicación de dichos resultados. Ya contando con las secciones anteriormente mencionadas, se podrá dar un diagnóstico. Existen diferentes diagnósticos, aunque el diagnóstico neuropsicológico es un diagnóstico sindromático, es decir, establece a qué síndrome o síndromes corresponden las anormalidades halladas en un paciente. Encontramos las conclusiones y para finalizar encontramos las sugerencias. Esta sección queda a criterio del profesional si incluirlo o no dentro del informe neuropsicológico. Reciban todos un cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad Privada San Juan Bautista, de la Escuela de Psicología. Cursamos el cuarto ciclo. En primer lugar, queremos agradecerle, señorita Gloria, por su disposición y por acceder a esta entrevista. Por favor, queremos que se presente. ¿Qué tal, chicos? Mucho gusto. Yo soy Gloria Sánchez Hernández, licenciada en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, con número de colegiatura 47328. Bien, para comenzar esta entrevista, la primera pregunta es: ¿qué es un informe neuropsicológico? Bien, basándonos en el tema de neuropsicología, sabemos que esta busca integrar lo que son las observaciones psicológicas de la conducta, como también las observaciones neurológicas en el sistema nervioso.
Independientemente de lo que pueda ser su estudio dentro de lo que es niños, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores, los cuales básicamente estos últimos dependen más de su entorno. Entonces, teniendo en cuenta esto, sabemos que el informe neuropsicológico parte como una de las herramientas útiles para poder conocer, ¿no? Nos ayuda a conocer y comprender cuáles son los trastornos cognitivos o conductuales que pueda presentar un paciente. Este informe se va a avalar básicamente de instrumentos, de baterías, de test, de cualquier cuestionario propios o mejor dicho adecuados, ¿no?, a los problemas que pueda presentar el paciente. Esto con el fin de cuantificar o cualificar, mejor dicho, el tema neuropsicológico y que nos apoye en un perfil psicológico más adecuado. Gracias, doctora. La segunda pregunta sería, ¿en qué casos se utiliza el informe neuropsicológico? Perdón. En estos casos son recomendables al utilizarlo cuando se evalúa en problemas o digamos principalmente falta o pérdida de concentración, de memoria, de aprendizaje, de lectura, lenguaje y otros puntos como son la coordinación, la personalidad también. Es importante señalar que en este caso se debe de conocer y de comprender mejor la situación del paciente para que entender también los cambios que se puedan o que hayan surgido para que este paciente o cuáles han sido las causas y consecuencias, ¿no?, de los problemas que puede estar presentando, ¿no? Sea por causas médicas, causas neurológicas, psicológicas o genéticas, ¿no? Hablamos también, para precisar un poquito más, hablamos de que si en el caso fue el paciente, como para que se genere, digamos, un ejemplo rápido, un tumor en el cerebro, depende del lugar o la localización de este en el cerebro, ¿no? Como sabemos, el cerebro tiene diversas, por así decirlo, divisiones, ¿no? Donde cada una de ellas tiene su función, ¿no? Abarcamos el lóbulo frontal, occipital, parietal, temporal, el cerebelo, el hipotálamo, y este tumor va a depender de dónde está localizado y señalar cuáles son las implicaciones, las deficiencias que pueda presentar el paciente, ¿no? Entonces, en base a eso y teniendo en cuenta esos detalles, sabemos en qué momento podemos utilizar un informe neuropsicológico. Ok, doctora, gracias. Le doy paso a mi compañera. No, doctora, siguiendo con las preguntas de la entrevista, quisiera saber ¿qué debe tener un informe neuropsicológico? Bien, sobre todo va a depender de qué problema va a presentar el paciente, pero abarcando generalmente son el tema de una evaluación sobre inteligencia, atención y memoria, lenguaje, planificación y organización, el tema de velocidad de procesamiento, percepción visual, habilidades sociales, ¿no? Todo esto va a depender de cuáles son las causas y los problemas o inconvenientes que pueda presentar el paciente, ¿no? Y como lo mencioné anteriormente, depende de también estos detalles para poder aplicar una batería, test o cuestionario o instrumento que se pueda ser utilizado, ¿no? Ya, bueno, la última pregunta sería, ¿cuál es su importancia de la neuropsicología? Bien, claro. En este tema vamos a saber de que ayuda a diagnosticar los problemas que se han mencionado anteriormente, ¿no? Problemas de memoria, lenguaje, concentración, lectura, ¿no? Y de esta manera poder realizar un pronóstico más adecuado y de cómo será la evolución de este paciente, ¿no?
Entonces, también es de vital importancia que el informe sea lo más preciso posible, ya que con esto depende y es posible que el paciente pueda llevar una medicación.